Buenos días, les agradezco a todas y a todos que se encuentren en este salón virtual. También les agradezco su amable paciencia. Como platicaba ayer, estoy terminando otra clase de otro diplomado, entonces ahora sí que salto de salón en salón virtual. A ver, hemos estado hablando acerca de la propaganda gubernamental, específicamente o con acento en periodo de campañas. Y hemos precisado cómo nuestra disposición constitucional que planteamos el día de ayer establece una prohibición para esta propaganda gubernamental, o si queremos llamarle así, una suspensión de la misma. Y que esta suspensión debe iniciar justo con el arranque o el día en que arrancan las campañas y se debe de mantener hasta la... ¿Dónde están? Corrección, perdón. Y se debe de mantener hasta que concluya la jornada comicial o, en el caso que estamos viviendo de la revocación de mandato, pues la jornada de la consulta de la revocación de mandato. Entonces, esa es la temporalidad. Decíamos también que alcanza a todas las autoridades judiciales, administrativas, a todas las autoridades, pero que tiene excepciones. Y estas excepciones son, en primer lugar, las campañas que hacen las autoridades electorales, por ejemplo, de promoción del voto. Ese es el primer elemento. El segundo elemento son las campañas informativas que tengan que ver con cuestiones de salud, de educación o de protección civil, pero con la precisión en casos de desastre. A veces me preguntan, oiga, ¿y también el Poder Judicial? Sí, también el Poder Judicial. Y hay quien me dice, pero pues el judicial como que, ¿por qué? Y yo narro esta experiencia. Hace tiempo, visitando un estado del sur del país, no diré cuál, pero pues igual y aquí en esta aula virtual está alguien de ese estado, pues llego, ¿no? Y empieza a ver que había muchas bardas pintadas invitando al informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Eso era novedoso para mí, porque yo normalmente lo que he visto es que cuando viene un informe del presidente o la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, pues van los jueces, las juezas, invitan a los representantes de los poderes, a veces a los colegios y asociaciones de abogados, pero nada más. O sea, es como un evento muy abogadil, es lo que quiero decir. Pero aquí vi mucha barda pintada invitando a la ciudadanía. Entonces dije, bueno, a lo mejor aquí en este estado, en esta entidad en la que me encontraba en ese momento, transitoriamente, pues sí es una tradición invitar a toda la ciudadanía al informe del señor presidente o de la señora presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues en todo caso, pues esa es propaganda gubernamental. Y si estuviéramos en periodo de campañas y de veda electoral, pues no se podría realizar. Entonces, lo comento porque, por esto que decía también yo ayer, ¿no? Que pareciera ser que esto abarcaba solamente a los poderes ejecutivos y no necesariamente es así. Bueno, voy a regresar aquí a la presentación. Bien. Un tema que se ha discutido mucho. ¿Sí se ve la presentación, Salomón Gorostieta? ¿Sí se ve? Perfecto, muchas gracias. Es que en la clase de hace rato ponía la presentación y como que no sé si estaba muy pesada o algo y me botaba del internet. Pero bueno, esperemos que ahorita no nos pase. Un tema que se ha discutido mucho es el de los informes de labores. A ver, hay quien ve en el informe de labores un mero intento de promoción personal. Pero los informes de labores atienden a un derecho constitucional, que es el derecho al acceso a la información. Es el derecho que nosotros tenemos como ciudadanas, como ciudadanos, de saber qué hacen las autoridades. Y los informes, pues, deben de servir para eso. Ahora, un informe debe ser eso. Parece reiterativo, parece una verdad de perogrullo. Un informe lo que debe de ser es un acto en el cual una autoridad te dé cuenta de lo que ha realizado en tanto autoridad, en tanto ente público, digamos en el último periodo, en el último año. No importa qué tan novedoso lo hagamos. Si lo hagamos con el informe tradicional, con un podio y alguien ahí hablando, o con un video, no importa. O sea, el sentido del informe es ese. Porque, insisto, es atender a un derecho fundamental que es el derecho que tenemos de acceso a la información. Esa es la esencia del informe.
Pero en ocasiones, y esta es una realidad, los informes se han utilizado como una forma de promoción, o se puede pensar que se pueden usar como una forma de promoción de una persona, de un funcionario, una funcionaria pública, o de una fuerza o una opción política. Entonces, bueno, tanto legalmente como jurisprudencialmente se ha ido construyendo esta idea de cómo deben ser los informes de labores. En primer lugar, la idea de que debe ser uno al año, y que este informe de labores sí puede tener una promoción en medios, radio y televisión, por ejemplo, pero siempre que sea en el ámbito geográfico de responsabilidades del funcionario o la funcionaria pública. Por ejemplo, el informe de gobierno del señor presidente municipal de Chingahuapan, Puebla, ¿dónde se debe difundir? Bueno, pues en las estaciones que tengan cobertura en Chingahuapan, Puebla, no en una estación que se escuche en Hermosillo, ¿no? El informe de la señora gobernadora de Chiapas, pues ¿dónde se puede promocionar el mismo? Bueno, pues en las estaciones de Chiapas, ¿no? Oye, es que yo vi un espectacular en Reynosa, pues perdón, pero no tiene sentido, pues. Ese es el elemento. O sea, no tiene sentido si partimos de la idea propia del informe. En otros casos pues, podría tener otro sentido, pero es lo que la norma busca no permitir. No debe exceder de los 7 días anteriores y los 5 posteriores a la fecha en la que se rinda el informe. Y de manera muy importante, para efectos de lo que estamos platicando, no debe realizarse en el periodo de campaña electoral. Cuando estamos en campaña, ya esto no se puede hacer. Oiga, pero es que nomás voy a informar. No, esto ya no se puede hacer porque no vamos a jugarle al valiente a ver qué es lo que sucede. Y desde luego, estos informes no pueden tener un contenido o un fin electoral. En la práctica se han presentado muchas dudas, muchos temas, muchas discusiones. Yo me quiero centrar en 2 casos que les voy a platicar. Primero, recordemos este punto 3 de la lámina. No debe exceder de los 7 días anteriores y los 5 posteriores a la fecha en la que se rinda el informe. Voy a dejar de compartir. Me tocó conocer un caso muy interesante. El suceso es el siguiente. Fíjense qué peculiar estuvo. Un partido se queja de un informe, bueno, se va a quejar de un informe rendido por un funcionario público, en el caso concreto un presidente municipal, porque dice que hay propaganda del mismo pasados los 5 días de que se dio el informe. Acuérdense que se puede promocionar 6 antes y 5 después, ¿no? Entonces hagan de cuenta, el día 7 pide una oficialía electoral para dar fe de una barda, donde está pintado algo, ¿no? Promocionando el informe, y en el día 7 se aprueba la oficialía electoral y se manda a la funcionaria, en este caso fue una funcionaria, a realizarlo. Llegan y la barda ya no tiene ese anuncio. Estaba pintada de blanca, encalada, tenía otro anuncio, venía mi banda el mexicano, ya había otro anuncio allí, ¿no? Bueno, pero cuando van de regreso al instituto, vienen oyendo el radio. Y en el radio sale un promocional del informe. Créanme que no me lo estoy inventando, salió el promocional del informe. Obviamente el abogado que había promovido la oficialía electoral le dice, por favor, levante constancia de este hecho. Que lo venían oyendo hasta en el radio, digamos, del instituto, ¿no? Del auto del instituto, en el día 7. Cae la denuncia, cae la denuncia del procedimiento especial sancionador, y pues obviamente hay que emplazar. Entonces les empiezo a preguntar varias cosas. Primero, ¿a quién había que llamar a ese juicio? A ese procedimiento sancionador. Por violación a los días, al plazo para promover el informe. ¿A quién había que llamar? ¿Quién quiera contestar? Adelante, Fernanda. Hola, buenos días. Creo que se tendría que llamar, obvio, al presidente municipal, ¿era? Que está rindiendo el informe, y a la estación de radio que lo transmitió. Exactamente, y creo que Fernanda tiene razón. Esencialmente es un pleito donde hay que llamar a 2. Al presidente municipal, que rindió el informe, y a la estación de radio. Y fue un caso muy interesante, porque el presidente municipal acreditó
que sí, en efecto, se había producido el promocional y se había pactado con la empresa radiofónica la transmisión del mismo. Pero en ese acuerdo se había establecido por parte, o sea, estaba ahí firmado cuál era la fecha límite. Y la fecha límite estaba dentro del plazo de los 5 días posteriores. La empresa radiofónica reconoce el documento, dice, sí, sí es cierto. Reconoce la transmisión del spot, porque pues, había una oficialía electoral, tampoco podían tener mucha lógica negarlo, y lo que dijo fue un error de programación. O sea, porque programan las canciones y programan, digo, si aquí alguien tiene experiencia en radio me podrá corregir los términos técnicos, se programan también, digamos, los carruseles de los anuncios y alguien no lo bajó, el encargado, la encargada de la programación no lo bajó. Entonces, ¿pudimos sancionar o no al presidente municipal? Pues no, él obró adecuadamente. ¿El error de quién fue? El error fue de la empresa radiofónica. El error fue de la empresa radiofónica. Pero es que el señor presidente municipal se vio beneficiado. Bueno, a ver, el presidente municipal, es cierto, contrató, pero contrató bajo ciertas condicionantes válidas. Ya el hecho pero el presidente municipal no se encarga de la programación. ¿Me van siguiendo? Eso es un asunto de la estación radiofónica. Ahora alguien de aquí me puede decir, ay, doctor, pero pues debemos suponer, pero es que no debemos suponer, o sea, ¿cuál es el elemento probatorio? Seguramente les dio una lana. A ver, ¿cuál es el elemento probatorio? Porque no puedo yo en una resolución simplemente decir, supongo que le dio una lana al programador. ¿Se imaginan? Una resolución que dijera eso, pues obviamente no. Les voy a platicar, ese es un asunto. El otro asunto que les quiero platicar. Muchas ocasiones también se promocionan, aparte de radio y televisión, y esto seguramente ustedes lo habrán visto, utilizando espectaculares. Entonces nos denunciaron un espectacular que el partido denunciante decía, a ver, está este espectacular promocionando el informe de tal presidenta municipal, era una presidenta municipal, pero está fuera del municipio, está en el territorio que no es el municipio. Ok, pero tengo que contestar, este es de trabajo, disculpen, pero lo contesto muy, digo, me van a decir que esto también es trabajo, pues sí, pero anda uno en varias pistas al mismo tiempo. Listo. Se hace la oficialía electoral, se constata que existe ese anuncio, pero hagan de cuenta que el espectacular estaba en los límites entre un municipio y otro. O sea, la típica que no sabes bien dónde estás, ¿no? Te vas ahí cruzando y no sabes dónde estás. Pensemos, por ejemplo, en las ciudades dormitorio, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo podemos saber en qué términos municipales está? O sea, en qué territorio municipal está. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo sabrían ustedes? Imagínense que ustedes son el abogado o la abogada instructora del asunto y tienen que saber, pues, para instruir el asunto, dónde empieza el municipio A y dónde empieza el municipio B. ¿Cómo lo vas a saber? Porque ese es el problema. Si es el informe de la presidenta del municipio A y el espectacular está en el municipio B, está mal, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo vas a averiguar eso? Quien quiera participar. Adelante, Fernanda. Digo, supongo yo que debe de haber mapas en el municipio donde establezcan los límites, pero si no, también se me ocurre en los institutos electorales, sobre todo el INE, tiene cartografía muy específica por distritos, por municipios, de qué calle a qué calle. Creo que al menos la de INE es muy exacta, porque al final pues ellos son los que expiden las credenciales para votar. Muchas gracias, Fernanda. Y también aquí ponían en el chat, Honorio hablaba de la cartografía. Efectivamente, ahora, ¿a qué cartografía? O sea, debemos requerirle a alguna autoridad, ¿no? Al INE, yo creo que no debería ser al INE, y voy a decir por qué. Es cierto lo que dice Fernanda, el INE tiene cartografías muy bien hechas, pero el INE tiene la cartografía para efectos electorales, por ejemplo, de sección, distritos y demás. Pero ¿quién tiene el control de lo municipal? ¿Quién determina lo municipal? Eso es en lo local. O sea, el INE respeta los límites que dan los municipios. Catastro, que es un órgano estatal. Muy bien.
Entonces, lo que habría que hacer sería solicitar la información oficial. ¿Quién tiene la información oficial? En primer lugar, los municipios. En primer lugar, los municipios, porque el municipio controla sus propios términos municipales, ¿no? O sea, hay que pedirle la información a los municipios. Y seguramente también a Catastro del Estado. Y les digo una cosa, no van a coincidir. No van a coincidir. En México tenemos un grave problema de límites municipales, no solo de límites estatales, sino de límites municipales. Si tú tienes dos municipios que están pegaditos y les pides a cada uno sus límites, y después digamos que el mapa que te dan lo recortas, y lo quieres hacer embonar, no te va a embonar. No te va a embonar. ¿Cuántas veces ha pasado de colonias que te dicen, yo recuerdo por lo menos 3 asuntos, no, está en tal municipio, no, está en tal otro, y por ejemplo, ambos municipios que se están peleando el territorio, los dos les cobran el predial, porque dicen que están en su territorio, pero ninguno les da el servicio de basura, porque los de servicios municipales te dicen no está en mi territorio. Entonces, ahí hay un problema grave. Cuando entra el asunto, yo sabiendo esto, porque en algún tiempo trabajé como director jurídico en un municipio, yo dije, a ver si no nos toca un caso donde los mapas en esa parte no coincidan. Cuando nos contestan los ayuntamientos, ¿qué creen? No coincidían. En esa parte no coincidían, por metros. Atendiendo a la información que nos dio un municipio, digamos, la presidenta municipal era del municipio A, el informe era del municipio A, y el partido decía que estaba en el territorio del municipio B. Bueno, atendiendo a la información que nos dio el municipio B, de sus límites territoriales, el anuncio estaba 5 metros adentro del territorio del municipio A. Atendiendo al informe del municipio A, el anuncio estaba cerca de 15 metros adentro del propio territorio del municipio A. Entonces los informes no eran concordes. Sin embargo, de los dos se desprendía que estaba dentro del municipio A, ya fuera por 5 o por 15 metros. Entonces, pues nosotros, ¿qué dijimos? Está dentro del territorio. Oiga, pero es que hay discrepancias. Sí, sí hay discrepancias, pero no importa cuál de los dos mapas te vayas, en los dos está dentro. En los dos está dentro. Había duda, pero está dentro. Este es otro tipo de conflictos que se presentan respecto a este tipo de cuestiones de anuncios, sobre todo, insisto, cuando pensamos en las famosas ciudades dormitorios. Me voy a regresar aquí a la presentación. Insisto, el informe debe tener un contenido justamente de eso, de qué fue lo que se hizo, no de qué haré si me reeligen, no de qué hará nuestro partido si vuelven a votar por él. No, a ver, no. Eso ya es totalmente otra cuestión. A ver, perdón, voy a dejar de compartir porque aquí hay un mensaje y no lo veo. Dice Abril, ¿no se puede pedir por medio de coordenadas geográficas del INEGI? Sí, también, pero a ver, el INEGI trabaja con qué información, con la información que les da a los municipios. Y quien tiene el control, o sea, el INEGI tiene registros, el INE tiene registros, otras autoridades seguramente puede ser que tengan registros, pero el registro oficial es el de los ayuntamientos, porque es su territorio. Es como, ¿a quién le preguntamos cuál es el territorio de México? Pues a México. ¿A quién le preguntamos cuál es el territorio del Estado de Zacatecas? Pues al gobierno del Estado de Zacatecas. El problema es que no coinciden. Que cada municipio pues, lo tiene de manera distinta. Es un problema. En algunos estados han buscado tener leyes de términos municipales, que yo sepa ninguno lo ha conseguido. Igual y ya alguno, y ahorita me corrigen, oiga, acá en Durango ya lo tenemos eso resuelto. Y justamente lo buscaban resolver por este tema de coordenadas. Algunas constituciones, sí es lo que está diciendo Cristian, algunas constituciones locales establecen coordenadas. O sea, ya es más fácil, ¿no? Pero de todos modos, hay lugares donde es muy complejo. Piensen, por ejemplo, en los lugares donde coincide la Ciudad de México con Naucalpan, ¿no? Sí, como que con absoluta precisión, a veces es difícil. A veces es difícil. Bien, voy a regresar aquí. Pero, ay, se me cerró. Pero en todo caso, lo importante es que pues, se tiene que recurrir a otra autoridad. A ver, regreso aquí a la presentación porque se me cerró. Bien. Decía yo entonces que el informe no debe tener una visión de promoción. Quien nos pueda ayudar a leer, por favor, esta tesis, la tesis 22, 22ª del 2015. ¿Quién pueda leerla? Adelante.
No, no veo quién levantó la mano, pero quien la levantó primero, adelante para leerla, por favor. ¿Nadie la quiere leer? Bueno, la leo yo. Informes de labores, tesis 22ª 2015. Informe de labores de diputados locales. Es válida su difusión en toda la entidad federativa. De los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 159, 242, 449, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que difundan en los medios de comunicación social relacionados con los mismos, no serán considerados propaganda gubernamental, siempre que, entre otras cuestiones, su transmisión se limite a estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público. En este contexto, como el desempeño de las funciones de los diputados de las legislaturas locales no solo se circunscribe al ámbito geográfico del distrito en el cual fueron electos, ya que al ser representantes populares, ejercen su función para todo el territorio de la entidad. Debe considerarse válida la difusión de sus informes de labores en el mismo. Con esto se garantiza el adecuado cumplimiento de la obligación de informar a la ciudadanía que se encuentra vinculada con su labor y se privilegia el derecho de esta de recibir la información correspondiente. A ver, cuando uno aborda este tema, hay quien empieza a pelotear, ¿no? Pero es que, ¿cómo? Si fue electo en un distrito, pues nada más les interesa a los de ese distrito. No, a ver, un distrito es una unidad geográfica esencialmente para efectos electorales. Y es cierto, una diputada o un diputado de mayoría relativa, pues fue electo en un distrito, ¿no? Pero representa a todo el conglomerado, a todo el conjunto. No representa solamente a los votantes o las votantes de su distrito. O sea, no puede decir, no recibo al compañero Salomón porque no es de mi distrito, pero sí recibo a la compañera Liliana porque ella sí es de mi distrito. No puede hacer esto, es lo que quiero decir. Por lo tanto, sus informes pues tienen la amplitud propia de su representación. Esto nos lleva, por ejemplo, a preguntarnos en el caso de las diputaciones de representación proporcional. ¿Pueden dar informes de labores? Pues sí. Pero no fueron electos en un distrito, fueron electos en una circunscripción. Ok. Y representan pues a toda la población, ¿no? Entonces también pueden, por ejemplo, realizar informes de labores, sí, también pueden hacerlo. Desde luego con los límites que hemos venido planteando aquí. He dicho que nuestra sesión no es sobre propaganda personalizada, sino sobre propaganda gubernamental, pero es importante trazar alguna línea de distinción. Entonces, tenemos aquí esta jurisprudencia, la 12 de 2015. Liliana, ¿nos podrías ayudar a leerla, por favor? Propaganda personalizada de los servidores públicos. Elementos para identificar. Debe anteceder a los elementos siguientes. A. Personal, que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente identificables al servidor público. B. Objetivo, que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente. Y C, temporal, pues resulta relevante establecer si la promoción se efectúa iniciando formalmente el proceso electoral o se lleva a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el periodo de campaña, sin que dicho periodo pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. Gracias, Liliana, por tu amable y puntual lectura. A ver, cuando hablamos, para hablar de promoción personalizada de un funcionario o una funcionaria pública, tenemos que acreditar estos tres elementos. El primero, que sea identificable el funcionario por las voces, imágenes o símbolos
que lo hagan absolutamente identificable, que no se preste a la confusión. A ver, sabemos que quien aparece es por imágenes, por audio, por los símbolos que utilizan, es el señor gobernador tal estado. Esa identificación que es percibible por los sentidos, pues. El elemento objetivo, que es un elemento de raciocinio, ya no es un elemento percibible, sensible, percibible por los sentidos. Dice, objetivo es el análisis del mensaje. Se está tratando de un posicionamiento de la persona. O sea, es una cuestión de posicionamiento de la persona. La típica foto, ¿no? Con los niños. La típica foto aquí con una persona adulta mayor. La típica foto acá, o la imagen acá con traje y camisa, pero las manos arremangadas y acá paleando el agua, ¿no? A eso se refiere, o sea, a la interpretación de esos elementos. Y muy importante, la cuestión temporal. A ver, cuando se presentan los dos primeros elementos, el elemento A y el elemento B, si estamos ya en proceso electoral, no solo en campañas, no solo en campañas, sino en proceso electoral, se genera una presunción en contra del funcionario o de la funcionaria. Es muy importante, procesalmente hablando. Una presunción de que pretende influir en el proceso electoral, influir en las elecciones, de que es una promoción personalizada que lo que pretende es llevar agua para su molino, pues es lo que quiero decir. Entonces, debe ser el funcionario electoral, el funcionario público o la funcionaria denunciados quienes deben destruir esa presunción, pero ya está obrando en su contra, ¿se fijan? Acuérdense que las presunciones, jurídicamente hablando, son conclusiones que la ley otorga a ciertos hechos y que algunas, como estas, pueden ser presunciones que pueden ser destruidas. Ahora, aquí quien está denunciando la existencia de esta propaganda personalizada, cuando, insisto, estamos ya en proceso electoral, aunque no sea en campañas, aunque sea antes de campañas, pero ya dentro del proceso electoral, solamente tiene que probar A y B. Y la persona denunciada es la que tiene que destruir la presunción de C. ¿Se fijan? Ahora bien, si no estamos en proceso electoral, entonces quien denuncia debe de acreditar, aparte del elemento A y el elemento B, debe acreditar que hay una intencionalidad electoral. Ojo, que hay una intencionalidad electoral. A ver, voy a dejar de compartir porque quiero platicar con ustedes esto. Miren, es muy común, posiblemente ustedes lo hayan vivido en sus estados, en los lugares donde se encuentran, que cualquier cosa que un funcionario o una funcionaria pública hace que a alguien le parece inadecuado, por ejemplo, un mal uso de recursos, automáticamente consideran que es electoral. Y viene la denuncia, ¿no? Un procedimiento sancionador porque está usando malos recursos. Ok, a ver. Para que surta efectos la competencia de una autoridad electoral, parece mentira, pero tiene que ser, el asunto tiene que ser electoral. No cualquier mal comportamiento, no cualquier mal uso de recursos públicos es en automático electoral. No porque lo haga un funcionario o una funcionaria pública es en automático electoral. El ejemplo típico es que están desviando recursos, asunto electoral. Ok, a ver, ¿por qué dice usted que es asunto electoral? Pues porque, mire, es el gobernador que está desviando recursos. Ok, vamos a suponer acríticamente que sí está desviando de recursos. ¿Dónde está el impacto en la materia electoral? ¿Qué ventaja está obteniendo para las elecciones? No, pues no sé, pero está desviando recursos. A ver, ok, no estamos en proceso electoral. ¿Por qué dice usted que esto tiene efecto en lo electoral? Pues porque está desviando recursos. No, perdón, a ver, puede ser que haya desvío de recursos, pero si hay desvío de recursos, la primera autoridad que debe de conocer no es la autoridad electoral, es la entidad de fiscalización. Son las entidades de fiscalización, ya sea federales o locales. Insisto, no cualquier violación a una ley por parte de un funcionario público lo vuelve un asunto automáticamente electoral. Para que sea electoral, tiene que vincularse con eso. Normalmente, debe ser quien presenta la denuncia o la queja, quien debe aportar las razones de que esos actos ilegales o ilícitos están vinculados con lo electoral porque la persona quiere obtener una ventaja para sí o para su partido político o quiere poner en desventaja a otros actores políticos.
Pero en el caso de promoción personalizada, si hablamos de que la misma se presenta en proceso electoral, la ley presupone que la autoridad electoral va a presuponer que sí se está dando ese elemento, que sí se está dando el elemento de influenciar o de buscar influenciar en lo electoral. Y entonces ahí deberá ser el funcionario o la funcionaria pública denunciados quienes deban acreditar que no. O sea, que no se da el acto ilícito y que no tiene un impacto en lo electoral. Ahora, en México, ustedes saben, tenemos elecciones concurrentes, ¿no? Y tenemos un sistema donde hay autoridades electorales federales y locales. Entonces, muchas veces cuando tenemos temas de propaganda gubernamental, no tenemos claro qué autoridad debe de conocer, si la autoridad local o la autoridad federal. Hay una contradicción de criterios de Sala Superior, que es la que estoy aquí citando, la sub-CDC 5/2018, que nos establece los criterios a seguir para distinguir cuándo el asunto es competencia de una autoridad local y cuándo el asunto es competencia de una autoridad federal. ¿Será competencia de una autoridad federal, lo que se ve aquí en la lámina del lado izquierdo, cuando esta difusión de propaganda gubernamental se dé en procesos electorales federales, proceso electoral federal, o si es un proceso electoral concurrente entre lo federal y lo local, el impacto sea en la elección federal? O sea, lo que se pretenda sea un posicionamiento no respecto a la elección local concurrente, sino respecto a la elección federal. Segundo, cuando se transmite en radio y televisión. Tercero, cuando se trate de difusión de informes de gobierno fuera del territorio nacional. Más bien, perdón, bueno, sí, cuando es fuera, pero también cuando se da en un medio de comunicación nacional. O sea, el impacto es nacional. O, el último supuesto, cuando hay un convenio entre el OPLE, el instituto, la comisión local, y el INE, para que sea el INE quien se encargue de los comicios locales. En esos casos, entonces, la competencia se surtirá a favor de las autoridades federales. Se surtirá a favor de las autoridades locales cuando esa propaganda gubernamental impacte en el proceso electoral local. Lo que busque sea un posicionamiento respecto de la elección local. Cuando se presente, cuando se dé, por ejemplo, el caso de los informes, acotado a la competencia territorial de la autoridad. O sea, si se da solamente en el estado de Querétaro, ¿quién conoce? Pues el Instituto de Querétaro. Si se da solamente en San Luis Potosí, ¿quién conoce? Pues la Comisión Estatal Electoral de San Luis Potosí. Y por exclusión, cuando no corresponda a la autoridad federal. Estas son las reglas generales que nos da Sala Superior para definir la competencia. Ahora, la propia Sala Superior reconoce que al inicio del procedimiento, o sea, cuando se presenta la denuncia, a lo mejor no es muy claro de quién es la competencia. Entonces, se puede presentar la denuncia en el INE y el INE no tener muy claro que él sea el competente. O se puede presentar, por ejemplo, en el OPLE Veracruz, y el OPLE Veracruz no tener muy claro que él es el competente y que más bien el competente es el INE. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Bueno, lo que nos dice Sala Superior es prima facie, o sea, en primera instancia, de golpe, digamos, la autoridad que recibe la denuncia debe asumir la competencia. Ante la duda, asume la competencia. Inicia el procedimiento y es en el desahogo de las pruebas donde ya va a tener más claro los sucesos, los hechos, el impacto, y entonces a partir de ese momento es donde puede pasar dos cosas. Puede sostener que en efecto es el órgano competente o puede decir yo no soy el competente y lo turno a otro órgano. En ocasiones, por ejemplo, para ver cómo se implementa esto en la práctica, ¿no? En ocasiones el INE lo que hace es emitir oficios a las distintos OPLES o distintos institutos electorales y decir, a ver, ¿qué denuncias tienes? Pásame, por favor, los datos de las denuncias que tienes respecto de qué actos y demás. Para que a partir de eso el INE pueda ir llevando un monitoreo de los asuntos que tiene. En ocasiones, por ejemplo, como OPLE, pues te llega un oficio del INE, oye, fíjate que iniciamos este procedimiento por propaganda gubernamental fuera de plazo o en periodo en que debe suspenderse, pero ya en la instrucción nos dimos cuenta que tiene impacto en lo local. Entonces te lo mando para que tú instruyas el procedimiento y ya tú resuelvas. Es un diálogo constante que se da entre los INEs, los OPLES y el INE, porque de igual manera, un OPLE puede decirle al INE, oye, yo no soy competente, te mando el expediente, tú eres el competente.
A veces esto sucede desde las oficialías electorales. El ejemplo es el siguiente. Se pide una oficialía electoral al INE porque se enteran los representantes de un partido político que va a haber determinado acto de alguna autoridad y ellos suponen que quieren promocionarse para las elecciones federales. Entonces le piden la oficialía electoral al INE. Entonces va el funcionariado del INE, realiza la oficialía electoral, pero de la misma y de los actos que se realizan, de los que se da fe, se da cuenta que en realidad el posicionamiento era más bien para la elección local. Entonces van y denuncian ante el OPLE apoyándose en la oficialía de partes que realizó el INE. ¿Se fijan? No en una oficialía de partes realizada por el OPLE, sino una oficialía, pero no de partes, oficialía electoral, no realizada por el OPLE, sino realizada por el INE. A veces es al revés. Quien la hace es el OPLE y resulta que el impacto va a ser en un procedimiento que debe de tramitar el INE. ¿Eso quiere decir que no tiene validez porque no fue la autoridad? No, claro que tiene validez, porque fue desahogada por funcionariado, una funcionaria o un funcionario dotados de fe pública para la materia electoral. Entonces, pues bueno, eso sucede de esta manera. Voy a regresar a la presentación. Bueno. Perdón, empecé a presentar y me botó el internet. Te voy a intentar presentar de nuevo. Espero que no pase lo mismo. A ver, permíteme un segundito. Perdón, ¿ahí ya me escuchan y me ven? Sí. Ah, Sí, se ve. Perfecto, no sé qué está pasando, pero claro, bueno, pero es que ya se ve. A ver, uno de los temas que se había venido planteando en México era el asunto de la publicidad gubernamental. La publicidad que los gobiernos, y hablo en plural, de todos los niveles, le compran a los medios de comunicación. Y se impulsó la necesidad de contar con una ley que regulara todo esto y regulara la propaganda gubernamental. Y se expidió la Ley General de Comunicación Social. Pero esta ley fue declarada inconstitucional en acción de inconstitucionalidad de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al momento no se ha expedido una nueva ley. Entonces esto pues nos mueve todo lo que hemos venido platicando en clases. Sin embargo, sí voy a hacer algunas referencias a ella porque nos permite apoyarnos en esto. Entonces, bueno, lo comento por eso voy a dejar de compartir, porque, insisto, fue una ley que fue declarada inconstitucional. Sin embargo, esta ley, en la parte que vamos a estar rebotando un poco, en esa parte, esa no fue el problema, o sea, no fue la razón o la causa de la inconstitucionalidad, sino que la causa de la inconstitucionalidad fueron otras disposiciones, pero pues tendremos que esperar a que exista esta nueva ley. A ver, esta ley nos definía, y tenemos que debatirlo, ¿qué vamos a entender por campañas de difusión? A ver, una campaña de difusión gubernamental es una estrategia de comunicación que sigue un órgano de gobierno para posicionar un mensaje. Esa estrategia de comunicación se va a servir o se puede servir de distintos medios o de distintas herramientas. Por ejemplo, videos en YouTube, por ejemplo, videos en TikTok, por ejemplo, post en Instagram o en Facebook, por ejemplo, el uso de hashtags en Twitter, por ejemplo,
boletines de prensa, o sea, digamos, las campañas de comunicación es la estrategia, es definir qué quiere comunicar, en este caso una autoridad, y cuáles son los medios que va a utilizar. Por lo tanto, la campaña de comunicación lo que hace es aterrizar en propaganda gubernamental. Esto es, en promover acciones, logros de gobierno y promoverlos de distintas maneras, atendiendo a los distintos medios. La realidad es que todas las autoridades quieren realizar propaganda gubernamental porque quieren comunicarle algo a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa que están haciendo algo. Y hay quien dice, es que incluso la propaganda gubernamental es necesaria porque es una manifestación del acceso a la información, que la ciudadanía sepa pues, qué están haciendo aquellos y aquellas a quienes eligen. Ahora, el primer tema ya lo tenemos claro, o sea, la propaganda gubernamental abarca a todas las autoridades. El segundo es, la propaganda gubernamental, ¿qué medios abarca? ¿Abarca solo los medios tradicionales, o sea, prensa escrita, los medios electrónicos, radio, televisión, o abarca también otros medios? ¿Ustedes qué piensan? Porque esto es preguntarnos, es el caso que yo les planteaba ayer, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, hashtag visita tu parque. Te dice el presidente municipal, ¿no? Vamos a posicionar hashtag visita tu parque. Y te va a decir, tú le vas a decir, no, porque es propaganda gubernamental. Y él te va a decir, no, no estamos contratando prensa, es en Twitter. Twitter es una red social. O sea, sí se vale, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Abarca los medios electrónicos o digitales o no? Fernando Saldaña. Fernando, veo que mueves la cabeza y dices que sí. A ver, platícanos, Fernando, ¿por qué crees que sí? Porque, hola, maestro, porque es un medio para difundir un mensaje que abarca bueno, primero es un medio para difundir un mensaje. Y segundo, porque tiene una audiencia. Y siguiendo lo que nos dice Fernando, por ejemplo, si nos fuéramos a Facebook, Facebook te dice, no, yo no soy un medio de comunicación, yo soy una red social. Entonces, ¿ahí ya no abarca o cómo? ¿Qué piensan? Yo creo que es un medio de comunicación, ¿no? Por varias razones. Primera, porque permite hacer llegar un mensaje. O sea, es un medio, ¿no? Para hacer llegar un mensaje. Segundo, por la amplitud del impacto. O sea, no es un secreto que susurras en el oído de otra persona, ¿no? Es algo que se publica y que llega a muchas personas. Ustedes lo saben, incluso con Facebook, tú puedes, como con YouTube, por ejemplo, contratar publicidad. Y contratar publicidad geográfica y etariamente definida. Entonces tú le puedes decir a Facebook, yo quiero que este anuncio, que este post, solamente le aparezca a mujeres de 30 a 35 años de edad que estén visitando Internet o que estén registradas sus cuentas en el estado, en la parte sur, en estos municipios de Chihuahua. Entonces, ¡pum! Con una gran precisión. Alguien de ustedes me puede decir, oiga, doctor, pero eso debe salir bien caro. No, no sé si alguien de ustedes ha contratado anuncios en Facebook. No es tan caro, ¿eh? Y la segmentación puede ser muy, muy precisa. Algo similar sucede en YouTube. Hagan ustedes este ejercicio, o sea, seguramente les ha pasado, ¿no? Entras ahí a ver tus videos de YouTube, ¿no? Los videos del Trek y demás, ¿no? Entonces entras a ver los videos. Y como está registrada tu cuenta, pues te aparece de repente el anuncio del que quiere ser diputado federal o la que quiere ser diputada local. Ya, esto, ¿cómo saben? Porque está registrada tu cuenta. Es geolocalizable. Entonces, eso se puede contratar y créanme que ni siquiera es muy caro. Hay ocasiones, por ejemplo, que tú puedes contratar campañas en Facebook que son más baratas que contratarlas en periódico y con una segmentación mucho más precisa. O sea, al final de cuentas es la minería de datos, ¿no? Y el marketing digital. Claro, lo son. Y sucede más con Twitter. La gente de Twitter, por ejemplo, no define a Twitter como una red social, como sí se define Facebook, sino que Twitter se define a sí mismo como un medio de comunicación. O sea, ellos dicen, esencialmente somos un espacio para difundir información. Es que tiene lógica. Acuérdense, cuando nace Facebook,
La idea original de Facebook era que personas que ya se conocían mantuvieran el contacto aun cuando ya no se pudieran ver físicamente. Ese era el sentido original con el que nació Facebook. O sea, era para que las tías mandaran piolines, platicaras con tu primo que se fue a vivir a los Uniteds, hablaras con tu mamá que vive en otra ciudad. Ese era el origen de Facebook. Entonces, se pensaba en redes, digamos, pequeñas, familiares o de personas conocidas. Ahora, lo que pasa es que la herramienta fue creciendo de otra manera. Twitter nunca se pensó así. O sea, Twitter nunca se pensó como un espacio de interacción solo con las personas con las que conoces que ya conoces cara a cara, sino con un espacio mucho más abierto. Por eso, por ejemplo, y ustedes lo saben, ¿no? La discusión en Twitter y en Facebook es muy distinta. Nadie sube, o casi nadie sube piolines de buenos días en Twitter, pero sí lo subimos en Facebook. Bueno, entonces sí, desde luego, abarca también esos medios de comunicación. Desde luego que también los abarca. Entonces tú le tendrías que decir al señor presidente municipal o a la señora presidenta municipal que poner un hashtag visita tu parque en Twitter es un medio de comunicación y que entonces es propaganda gubernamental. Pero como tu presidente o tu presidenta pues es una gente que no llegó a donde está rindiéndose a la primera, pues lo va, sí, correcto, Nayeli, muchas gracias, pues te va a seguir insistiendo. Entonces el segundo argumento que te va a decir, oye, no, pero yo creo que sí se puede porque no vamos a gastar. Twitter, a diferencia de Facebook, Twitter no te permite contratar anuncios políticos. O sea, puedes contratar anuncios en Twitter, pero no te permite contratar anuncios políticos. Facebook sí, con una serie de requisitos que han pactado ya con el INE, por ejemplo, la identificación de la persona que contrata y varias cosas. Pero Twitter ha decidido no vender anuncios políticos. Entonces, tu presidente o tu presidenta municipal te dice, oye, pero no va a haber uso de recursos públicos porque no vamos a contratar una agencia para que nos haga la campaña, o para que nos diseñe ahí unas imágenes, y tampoco le vamos a pagar a Twitter para colocar o promocionar el hashtag, porque Twitter no nos admite propaganda de este tipo. Entonces, frente a esta segunda objeción que te formula tu presidente o presidenta municipal, ¿qué contestarías? Acuérdate, eres el director jurídico o la directora de comunicación y te está tratando de convencer de que sí. ¿Qué dirías? Adelante, quien quiera opinar. ¿Qué le contestarían? A ver, compañera Candy Pulido, Candy, ¿tú qué le contestarías ahí al señor presidente municipal frente a esta segunda aseveración? ¿Bajo qué contexto, doctor? Si te está diciendo que no es propaganda gubernamental porque no la van a pagar, ¿tú qué le dirías? Que no es pagada, pero el fin es el mismo, entonces habría que analizar el fin que él pues se quiere publicitar y pues por los medios que decía, por la temporalidad, pues está prohibida. Entonces le diría que aunque no es pagada, pero el fin es publicitar y pues está prohibida en ese momento. Así que en el sentido diría que no. La compañera Candy diría que no, muy bien. Pero ¿qué no la propaganda gubernamental implica un gasto del presupuesto? ¿Cómo ven? Veo que Roosevelt Sí, dice que no. bueno, ¿sí me escucho? Sí, Silvia, adelante. Sí, bueno, es que, bueno, efectivamente, si incluso lo que veíamos el artículo 134 constitucional prohíbe la propaganda por el uso de los recursos públicos que puedan verse inmersos en la utilización y viola uno de los principios que es la equidad de la contienda, pues evidentemente si yo le digo no lo hagas ni en Facebook ni Twitter, o sea, no contratamos publicidad, pero sí genera la cadena que te vuelva tendencia, porque lo que tiene el hashtag en Twitter es genera tendencia y motores de búsqueda. Y ese hashtag se replica también en Facebook, que pertenece entonces al fin, pues si yo lo viera del lado, no por ahí, si lo viera del lado de la autoridad, pues yo diría, ¿sabes qué?
realidad y el impacto que tienes hacia la ciudadanía, pues siempre es de forma permanente. Y bueno, eso sí te puede generar afectación, no por un gasto público, pero sí por la persona que implica tú, ¿no? Está buscándole el fondo, pero sí me expliqué. Muchas gracias, Silvia. Perdón, hoy entrecortado, supongo que es mi internet, pero quisiera retomar algunas de las cuestiones que tú has comentado. Y el tema del hashtag es muy importante. El hashtag es una forma de posicionar un tema en la discusión pública. Y lo que se busca con un hashtag es generar una tendencia. ¿Qué es generar una tendencia? Es ampliar el impacto. Es ampliar el impacto. Lo que se está buscando con un hashtag es que más gente se entere de la discusión específica que se está pretendiendo posicionar y participe de la misma. Entonces, no importa si en apariencia no hay recursos públicos, que sí los hay, porque ¿quién está administrando la cuenta del municipio? Un funcionario o una funcionaria pública. Y porque lo que se está buscando es justamente ese efecto comunicativo, un mayor impacto. Por esa razón, entonces, sí es, desde luego, sí es propaganda gubernamental. Entonces, hay que decirle al señor presidente, a la señora presidenta, que sí es propaganda gubernamental. Ya no voy a estar presentando porque creo que traigo problemas con internet y no quiero que me vuelva a sacar. Entonces, esta parte final de la sesión lo voy a hacer, digamos, oral, pero en el repositorio documental que ustedes conocen, ahí están las láminas. Solamente con esta precisión que ya dije hace un momento, que la ley fue recientemente declarada inconstitucional. Entonces te dice, o sea, ya te aceptó el presidente o la presidenta municipal que sí es propaganda gubernamental. Y entonces te dice, bueno, pero hay excepciones, ¿no? A ver, la primera excepción, que es propagandas, la campaña de difusión de las autoridades electorales para promover el voto. Bueno, pues ahí el hashtag visita tu parque no entra, ¿no? Pero hay otras tres. Asuntos de salud, asuntos educativos y protección civil en caso de desastres. Creo que podemos descartar protección civil en caso de desastres. O sea, ¿qué tiene que ver un parque con protección civil en caso de desastres? Y esto lo quiero explicar. A ver, pensemos en lo siguiente. Situémonos en estos estados del norte del país, por ejemplo, Chihuahua, donde en diciembre o en época de invierno, pues hay heladas, ¿no? Y entonces, pues hay que hacer campañas de difusión con la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, esto de ten cuidado con las estufas de leña, cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces, frente a una helada, por ejemplo, pues a lo mejor hay que hacer alguna campaña de difusión en este sentido, o de darle a conocer a la ciudadanía dónde se encuentran los albergues y los refugios. Eso se entiende. Pero pensemos que esta campaña se quiere hacer en julio, y va a salir el señor gobernador ahí, llevando colchas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues perdón, pero no se puede. Oiga, pero es que es protección civil. Sí, pero la Constitución dice protección civil en caso de emergencia. Ahorita no hay una emergencia. Ah, bueno, pero puede haber después. Ah, bueno, puede ser. Pero no se actualiza el supuesto que permite la excepción, que es la emergencia, no se está actualizando en este momento. Yo recuerdo un caso específico. A ver, ustedes saben que aquí en México nos ha dado, no estoy seguro por qué razón, porque hay que votar en verano. Y habrá quien diga, pues es que es una buena época, pero depende de los calores. Salgan a votar en San Luis Río Colorado a 50 grados de la temperatura, a ver qué se siente salir a votar, ¿no? Pero bueno, chiste que votamos en verano. Eso coincide también con época de lluvias en varias partes del país. Les recuerdo específicamente un estado del Bajío, vienen las elecciones, y las peores lluvias en 50 años. Las peores lluvias. Bueno, por poco se inunda el órgano electoral. Me acuerdo que me mandaban fotos ahí del funcionariado y de todos, el secretario ejecutivo, los directores, cargando costales de arena para tratar de que no se metiera el agua, ya donde tenían las boletas. Una cosa espantosa aquello, bueno, las lluvias. Era una emergencia. Entonces, el gobierno del estado empieza a radiar información. A ver, recuerda que los albergues están en tal parte y tal parte, recuerda que tal y tal cosa, ¿no? Bueno, ahí está la emergencia. Ahí se está viviendo la emergencia que permite o justifica la campaña de difusión. Pero fíjense, no es propaganda porque no están posicionando, o sea, no están diciendo, y no nos vamos a inundar porque ya hicimos los nuevos pozos y los nuevos acueductos para que no se inunden. No, o sea, no están posicionando un logro. ¿Te fijas? Es una campaña informativa.
Te están diciendo, ven por costales a tal parte. Te están diciendo, si te estás inundando, tienes que hacer tal cosa. Te están diciendo, los albergues están en tal parte. ¿Te fijas? O sea, no están posicionando un logro. Porque por eso no es campaña de propaganda gubernamental. No están posicionando un logro, ni una acción. Te están informando qué es lo que tienes que hacer. Imaginemos también, por ejemplo, un lugar donde, como insisto, estamos en verano, altísimas temperaturas y está habiendo problemas de golpes de calor, por ejemplo. Probablemente la autoridad tenga que sacar anuncios donde diga, oye, ponte crema para el sol, acuérdate de mantener a los menores y a las personas mayores hidratadas, cosas por el estilo. Ah, es que están posicionando. No, no están posicionando nada. O sea, no te están diciendo, te vamos a regalar agua, te vamos a regalar crema para el sol. No, te están diciendo, toma estas medidas porque estamos viendo una emergencia. Algo similar es lo que nos está pasando con las vacunas, ¿no? Porque alguien podría decir, oiga, yo veo que el gobierno sigue vacunando. Bueno, es que hay que seguir vacunando. Pero yo veo que están anunciando. A ver, ¿qué están anunciando? O sea, ¿qué es lo que se puede anunciar? Lo que se puede hacer es una campaña informativa, ¿no? A ver, ¿a quiénes van a vacunar? ¿De qué edades? ¿Qué requisitos para que te vacunen? ¿En qué lugares y en qué horarios? Porque imagínense una campaña de vacunación donde no se diga ni dónde te van a vacunar ni cuáles son los requisitos ni las edades. Pues no serviría, sería algo absurdo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estamos viendo una situación de salud. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Hay otros casos que pueden parecer muy obvios. Por ejemplo, cuestiones educativas. A ver, vienen campañas electorales, pero a la vez se va a empalmar con el proceso de reinscripción o de inscripción en una universidad pública. O sea, la universidad pública es un ente de gobierno. Es autónoma y es pública. Bueno, las que son autónomas, algunas no lo son, pero son entes de gobierno, entonces tienen que respetar estas reglas. Pero ¿pueden informar esto? Pues sí, claro que pueden informar. O, por ejemplo, viene la asignación de becas o viene la inscripción para educación básica. ¿Se pueden hacer campañas informativas en este sentido? Claro, pero deben de ser eso. Deben ser campañas informativas. A ver, quienes quieran ingresar, niños y niñas menores de tal edad que ingresar por primera vez a la primaria, requisitos, procedimiento y lugares. ¿Me van siguiendo? Lo que no se vale es que se dijera, y recuerda que este gobierno ha construido 400 escuelas más. Ah, no, espérame. No, pues que no se vale la educación. Difundir cuestiones de educación, sí, pero no como propaganda, sino como información. Insisto, la información es dar datos para la ciudadanía. La propaganda es posicionar lo que has hecho. Esto hay que distinguir. Bueno. ¿Cómo ven? El parque, lo del parque entra o no entra en alguna excepción. Vamos a suponer que alguien de ustedes esté pensando, a lo mejor, ¿en cuál creen que entraría? A ver, vamos a proceder por eliminación. Antes de pasar aquí con Patricia, vamos a proceder por eliminación. O sea, claramente no entra en propaganda, en las acciones informativas de autoridades electorales. O sea, claramente no entra ahí. Claramente tampoco entra en una cuestión de prevención, de protección civil en caso de desastres, ¿no? Adelante, Patricia, te escuchamos. ¿Cree usted que se le pudiese dar un enfoque o un matiz del tema de salud? Por ejemplo, no sé, recordar a lo mejor índices de, bueno, es que también sería algo, la decepción marca de urgencia, ¿verdad? Pero, bueno, el tema de obesidad, de la pandemia, de que pues hay que fortalecer la salud física y que por ello, contamos con estos espacios públicos, etcétera. No sé, algún matiz así pudiese ser. Muchas gracias, Patricia. Y lo primero que comentaría, agradeciendo desde luego tu amable y puntual comentario, es que el tema de emergencias solamente aplica para las excepciones de protección civil. Las excepciones de educación, salud y promoción de la participación electoral, ahí no aplica la excepción de emergencia. Entonces esa la podríamos hacer a un lado. O sea, no es necesario que se acredite ninguna emergencia. Muy bien. Ahora, ¿entra en salud? ¿Cómo lo ven? Y a lo mejor antes de entrar en salud, a ver, ¿habrá alguna forma de asegurarnos
si entra o no entra, porque aquí ustedes y yo podemos estar peloteando opiniones, y ahorita las vamos a pelotear, pero ¿no habría alguna manera de tener absoluta certeza de si entra o no entra? Porque a final de cuentas, lo que tú quieres es, sí, pues que se atienda la instrucción del presidente o la presidenta municipal, pero también lo que quieres es cumplir con la ley, lo que no quieres es que se sancione al ayuntamiento o que te caiga también a ti una sanción, ¿no? Pues, ¿habrá alguna manera de consultar a alguien? Bueno, esta Ley General de Comunicación Social, declarada inconstitucional, recogía una cuestión que el INE vino realizando desde hace mucho tiempo. Desde hace varios años, anteriores a 2018, al menos desde 2007, desde 2008 más o menos, el INE fue entonces el IFE era una autoridad a la que se le consultaba si alguna campaña que se pretendía ejecutar, campaña de difusión social, propaganda gubernamental, entraba o no entraba en las excepciones. Esta ley declarada inconstitucional ya regulaba el procedimiento, pero la verdad es que lo que hizo fue poner en ley lo que el INE ya venía haciendo. Porque el INE, como ustedes lo saben, es la autoridad en radio y televisión. Entonces, derivada de esta competencia en radio y televisión, lo que sucedió es que al IFE y después al INE empezaron a concurrir muchas autoridades, diversas autoridades, federales, locales y municipales, para preguntarle, oye INE, ¿puedo o no ejecutar esta campaña de comunicación social en periodo de campañas? ¿Entra o no entra en las excepciones? Porque recordemos que las excepciones datan de 2007. Entonces el INE, a partir de esta competencia que tiene, que esa no se le ha quitado, en materia de radio y televisión, empezó a responder las dudas y decir, ¿esta entra en la excepción o esta no entra en la excepción? Desde luego, de las respuestas que empezó a dar el INE en acuerdos, estas fueron impugnadas, varias, en apelación ante la Sala Superior. Y entonces la Sala Superior fue elaborando también una línea jurisprudencial acerca de esto, o sea, de cómo se hacía el trámite y de los contenidos de las respuestas. Entonces, a pesar de que la ley está declarada inconstitucional, ya existía esta tradición, este mecanismo de consultarle al INE por sus facultades en materia de radio y televisión. Entonces, es posible que se sigan realizando este tipo de consultas. La ley lo que señalaba con mucha claridad era que, con independencia de que la elección fuera local o federal, la consulta se tenía que hacer al INE, nunca a los soples. Y con independencia de si fuera a hacer una campaña en redes, en radio, en televisión, en bardas, o como fuera. Se tenía que consultar al INE y no a los soples. En la actualidad esa disposición no existe, entonces digamos que estamos un poquito en el limbo. Lo que podemos decir es que en materia de radio y televisión, ahí no hay duda, es el INE. Y lo que quiero platicar con ustedes es varios asuntos que se han ido resolviendo en este sentido para ir definiendo los criterios. El INE estableció en una serie de acuerdos un procedimiento para realizar las consultas. Hay un procedimiento a seguir. Este procedimiento te marca, primero, que la consulta debe de ser previa al periodo de campañas y previa al inicio de la campaña de comunicación social o de propaganda gubernamental. O sea, no se vale que le consultes al INE cuando faltan 3 días para las elecciones. Oye, tengo 15 días ya con esta campaña, ¿se vale o no se vale? No, te tienes que consultar antes. O sea, la aprobación es previa, o la respuesta que te dé el INE tiene que ser previa. Segunda, el INE recibe, y no estoy exagerando, literalmente miles de solicitudes. Imagínense, por ejemplo, cuántas campañas quiere mantener el gobierno federal. Todas las dependencias del gobierno federal. ¿Cuántas campañas de comunicación social quieren mantener los gobiernos estatales y los municipios? Entonces recibe una cantidad ingente de solicitudes de aprobación. Y obviamente el INE no podía estar sesionando todos los días. A ver, la solicitud de San Antonio Tuyehualco, la solicitud de la Dirección de Comunicación Social del municipio de Chetumal, la solicitud de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de San Juan del Río. No. Entonces, lo que hace el INE es, a ver, hay una fecha límite. El INE establece una fecha límite para recibir solicitudes.
que más o menos es 30 días antes del inicio del periodo de campañas. Y no solamente lo fija, sino que además se lo notifica a las autoridades. Si tú trabajas en algún gobierno estatal o en algún gobierno municipal, puedes preguntar, les llega el oficio. O sea, el INE te dice, oye, con tal fecha vence la oportunidad que puedes tener de consultarme. Ya después no te lo voy a recibir. O bueno, te lo voy a recibir, pero ya no te lo voy a resolver. Y entonces el INE emite un acuerdo único para el proceso electoral local o federal que corresponda. Un acuerdo único. Y en ese acuerdo da respuesta a todas las miriadas de solicitudes que recibió, que son muchísimas. Entonces no va haciendo acuerdos individualizados, porque no se podría. Hace un acuerdo único. ¿Qué sucede si la solicitud se presenta con posterioridad? Hay un antecedente muy interesante. Ya viviendo esto de la pandemia, en las elecciones de 2020, las elecciones que fueron en Coahuila, que fue Coahuila y Quintana Roo, ¿verdad? Las elecciones, no, Coahuila e Hidalgo, de 2020, el Senado de la República le hace una consulta al INE y le dice, oye, queremos sacar unos promocionales reconociendo la labor que está teniendo en esta pandemia el personal de salud. Queremos que nos digas si se puede o no se puede. Pero lo solicitaron pasado el plazo fijado por el INE. Plazo que seguramente se les había hecho de su conocimiento, porque, insisto, el INE manda todos estos oficios para que las autoridades sepan. El INE lo que respondió es, ya no te puedo contestar, porque el plazo para que tú me solicitaras ya venció. Ya venció. Ahorita ya estamos en campañas, ahorita ya no te puedo contestar esto. Ahora, estas respuestas que daban el INE, esta consulta al INE, ¿es obligatoria? O dicho de otra forma, tú puedes aventarte a lo Borras o al Balón Mexicano la campaña de difusión, la propaganda gubernamental, pensando que sí encuadra en los supuestos, o a fuerzas tienes que hacer la consulta. ¿Qué piensan? ¿Es obligatoria o no? Digo, es una buena idea hacerla, o sea, si alguien me dice, oiga, doctor, pues es que es lógico hacerla. Bueno, esto sí. Y yo estoy preguntando no si es lógico, no si es una buena práctica. Estoy preguntando si es obligatorio. ¿La consulta es obligatoria? No. Ni es obligatoria ahorita, ni tampoco fue obligatoria cuando existía esta ley de comunicación gubernamental. No, nunca ha sido obligatoria la consulta. Tampoco lo es ahorita, ni lo fue antes. Desde luego, es una muy buena idea hacerla. Porque imagínate, haces la consulta, el INE te dice que sí, y te viene la denuncia porque estás violando la Constitución, ¿tú con qué te vas a defender? Con la respuesta del INE. O sea, tú vas a decir, yo obré lealmente, yo obré adecuadamente, le pregunté al experto, el experto me dijo que sí podía. O sea, se te vuelve un elemento de defensa, lo que estoy tratando de decir. Si tú decides aventártela por tu lado, lo puedes hacer porque la consulta, insisto, no es obligatoria. Nada más que cuando te venga la denuncia en contra, y seguramente te va a venir, no vas a tener ese elemento de defensa que sería la opinión o el acuerdo favorable del INE. Entonces, valdría la pena que tú le dijeras al señor presidente o presidenta municipal, vamos a hacerle la consulta al INE. Mire, estas consultas ya se están haciendo. Es que la ley está derogada, no importa, las consultas se hacían desde antes de la ley. Y el procedimiento es el mismo, desde antes de la ley. Vamos a preguntarle al INE, que el INE, que es la autoridad experta en esto, nos diga si se puede o no se puede. Para que el día de mañana, si nos cae la denuncia, tengamos este elemento de defensa. Bueno, entonces el INE te dice, hay plazos para hacer la consulta. Pero el INE también te dice, a ver, las peticiones se deben de presentar de cierta manera para que el INE pueda estudiar adecuadamente la solicitud. Primero, ¿cuál es la campaña? ¿De qué vas a hablar? ¿Qué vas a difundir? ¿Qué es lo que quieres difundir? O sea, le tienes que decir al INE. 2, ¿cómo lo vas a difundir? O sea, ¿cuál es el mecanismo que vas? ¿Radio? ¿Televisión? ¿Hashtags en Twitter? No sé. O sea, ¿cómo lo vas a cómo piensas difundirlo? 3, ¿cuál es el alcance de la campaña? ¿Todo el país?
todo el estado, todo un municipio. O sea, ¿cuál es el alcance de la campaña? 4, ¿cuáles son las razones por las que es importante que la población en ese momento reciba esa información? ¿Te digas? O sea, no basta con que digas, pues es que yo quiero difundir. No, a ver, es que ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? O sea, porque si tú me dices que es importante para que sepan que trabajamos mucho, no, perdón, no, es propaganda gubernamental. Acuérdate, lo que te vamos a autorizar es información, no que te publicites, no que te hagas con bombo y platillo. Entonces, ¿por qué es importante? La fundamentación legal. Y desde luego, en este por qué es importante, tú tienes que expresar las razones de en qué excepción encuadra. Pensemos en el caso del parque. ¿En qué excepción decíamos que podía encuadrar? ¿En salud o en educación? ¿En cuál creen que las podamos encuadrar? En salud, dice Nayeli. Muy bien, Nayeli. Tú misma ayúdanos. ¿Qué razones darías? Supone que estás haciendo ya el escrito para el INE, ¿no? Porque si van a hacer la consulta, los convenciste de que hay que hacer la consulta, entonces te dicen, bueno, pues entonces tú haces el escrito, ¿no? Ya ven que el que tiene la idea la ejecuta. Entonces, así pasa a veces la administración. ¿Qué argumentos se te ocurren, Nayeli, así de bote pronto, que podríamos dar para argumentar que es salud? No sé, podría ser la necesidad que tiene la entidad en cuanto a la población, porque hay un gran margen de personas con obesidad, ¿no? Principalmente la niñez, que en muchos ámbitos, pues en cuanto a derechos humanos, los niños van por encima, ¿no? Y que esto sería de gran importancia porque a lo mejor bajarían costos por cuanto a salud se refiere, medicinas, atención médica. La temporalidad, pues no sé, porque no hay una época específica para poder establecer que tienes que hacer ejercicio, ¿no? O acudir a un parque para que sea salud. La generalidad, yo creo que porque va dirigida al grueso de la población, no nada más a un sector muy, muy mínimo, ¿no? Sino que es todos y no estarías siendo tendencioso. Y pues eso es lo que se me ocurrió. Muchas gracias, Nayeli, muchas gracias. No, claro, sé que estamos trabajando de bote pronto y te lo agradezco. Y fíjense entonces qué interesante, porque Nayeli está dándonos argumentos para defender esto desde la perspectiva de la salud. A ver, oiga, es que somos un país con este grado de obesidad, aquí en el estado, en el municipio tenemos estos problemas de obesidad, aquí están estos datos duros del INEGI, de la Secretaría de Salud, porque tienes que fundamentar la petición, ¿no? Del INEGI, la Secretaría de Salud, este parque cuenta con estas máquinas, por ejemplo, para hacer ejercicio. Ya ven que ahora montan gimnasios en los parques, ¿no? Pues cuenta con estas máquinas para hacer ejercicio, entonces es importante. Ahora, yo no sé si nos comprarían el argumento o no. Esa es otra cosa, ahorita vamos a ver eso. Pero por lo menos ya Nayeli está planteando una vinculación con una excepción. Porque déjenme platicarles algo. Este caso que les pedí que pensáramos del parque es un caso real, de Saltillo, si la memoria no me falla, donde el INE les dijo que no. Pero lo que pasa es que lo que se desprende del acuerdo del INE es que no lo argumentaron a partir de ninguna de las excepciones. Porque no le toca al INE argumentarlo, le toca a quien lo pide, ¿no? Quien lo está solicitando. Yo creo que lo hubieran podido argumentar desde la salud. Y no, simplemente lo que dijeron es que era importante que la ciudadanía conociera que se había rehabilitado el parque. Ok, pero ¿en qué excepción entra? No, pues es que es importante que conozcan. No, papá, tiene que entrar una excepción. Nayeli está haciendo justamente ese ejercicio. A ver, entra en excepción de salud por estas y estas y estas y estas razones. Entonces, si tú no lo encuadras en una excepción, el INE te lo va a batear. Si tú lo encuadras en una excepción y das razones, el INE las va a estudiar. Y puede ser que lo convenzas, como puede ser que no lo convenzas. Ahora, alguien de aquí me puede levantar la mano y decir, oiga, doctor, ¿y cómo le hago para convencer al INE? Yo te diré, tienes que recurrir primero a la Constitución. Segundo, a los antecedentes, a los criterios que ha venido resolviendo el Tribunal Electoral. Y tercero, a los supuestos de campañas que el INE ha aprobado con anterioridad. Y aquí quiero platicar de varios casos prácticos y les quiero ir preguntando, antes de dar la respuesta, quiero irles preguntando para ustedes cómo lo ven. Vamos a platicar de casos específicos que se le ha solicitado la autorización al INE. Ahí va el primero. Campaña para prevenir el embarazo adolescente.
la Secretaría de Salud Federal quiere mantener, estos son casos, insisto, reales, ya resueltos, quiere mantener la campaña para prevenir el embarazo adolescente. ¿Entra o no entra en alguna excepción? Y si es así, si entra, ¿en qué excepción? Quien quiera hablar, nada más prenden su micrófono. ¿En salud y educación? Muchas gracias, Nayeli. Efectivamente, el INE la encuadró en salud, porque la Ley General de Salud, a ver, tenemos un derecho a la salud en la Constitución, ¿no? Pero también tenemos una Ley General de Salud que establece que el Estado debe velar por la salud materno-infantil. Ahí entra, ahí entra. Entonces, claramente ese entró en salud materno-infantil. Muchas gracias. Otra, campaña contra el tabaquismo. También es muy sencilla. ¿Dónde entra? Igual en salud, ¿no? Muy bien, desde luego, también entra en salud. A ver, ahora vamos a empezar con las complicaditas. Una campaña de la Secretaría de Turismo para que se visiten, se recorre el país y se conozcan nuestros centros arqueológicos y nuestras ciudades patrimonio de la humanidad. ¿Es válida o no es válida? Y si en su caso, ¿en qué excepción entra? Cristian Luis Carrera, ¿tú cómo la ves? ¿Esta te parece que pueda ser válida o no? Una campaña de turismo para que visitemos nuestros lugares arqueológicos. ¿Entra o no? ¿Cómo la ves? Yo creo que la forma en que se dé el mensaje podría ser pues la pauta, ¿no? Hacer muy bien el mensaje, ¿no? Muy detallado para que pueda no verse de una forma muy, ¿cómo le podré decir? Yo creo que en la forma de que se dé el mensaje, se podría dar cualquier tipo de información. Ahí sí tendríamos que estar muy, muy precisos en las formas, ¿no? De dar nuestro mensaje, ¿no? La adecuación de darlo, ¿no? Muchas gracias, Cristian, y desde luego la forma es muy importante y hay que evaluarla, pero solamente podemos permitir esta información si tiene que ver con cuestiones electorales, salud, educación o protección civil. Entonces, esto de hacer turismo, ¿tú crees que entra en alguna? Pues también depende mucho el contexto, ¿no? Como dice, si es algo que ya se tiene en la comunidad, que pueda acarrear lo que sea, no sé, una tradición, pues podría ser, ¿no? Igual con la ¿Pero forma... salir de vacaciones es una tradición? No, que sí hay, no. A ver, muchas gracias, Cristian. Liliana Sánchez, Liliana, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que entra o no entra en alguna? Tal vez si lo queremos enfocar hacia el aspecto de que es un lugar, por ejemplo, arqueológico, pudiera ser cultural, en educación pudiera ser, más que el hecho de vacacionar. ¿Pero qué educación? Sí, adelante, perdón, te interrumpí. No está bien, a ver, dígame. ¿Pero qué educación no es? Pues escuelas, pupitres, maestros, libros, o sea, hacer turismo, ¿es educación? Pues sería más que nada como turismo cultural. No Ajá. nada más la educación está enfocada en escuela, no nada más en escuelas. También, digamos, en tradiciones, en, no sé, actividades fuera de. Perfecto, gracias, Liliana. Estamos complejizando el asunto. Muchas gracias, Liliana. Antes de darle la palabra a Salomón, Cristian, ¿me ayudas con tu micrófono, porfa, para que no se nos haga ruido? Muchas gracias, Cristian. Adelante, Salomón. Bueno, si no me... Bueno, es que son tardes a todos. Claro. Si no me recuerdo, creo que ayer usted puso una jurisprudencia, creo que ahí venía, ¿no? También la parte de turismo, algo así, junto con la de lo cultural. No sé si estoy equivocado. Gracias. No venía nada respecto de turismo. Ah, ya. Bueno, fue un caso muy interesante y el INE, y después esto fue algo ratificado por el Tribunal Electoral Sala Superior, autorizaron la campaña. Y usted me dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, es que tiene que ver con lo que decía Liliana. A ver, tiene que ver con educación. A ver, ¿de dónde vamos a sacar
el criterio de qué es educación o qué es salud, lo vamos a sacar a la Constitución, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no lo vamos a sacar de un libro doctrinario o de, no, es que yo opino, no, hay que sacarlo a la Constitución. Estamos hablando de aplicar la Constitución. Y el artículo 3º constitucional, que es el que habla de educación, y ustedes lo conocen, es un artículo muy grande, que habla de muchas cosas, de muchas cosas. Y entre las cosas que habla, dice que nuestra educación debe de ser tal que fomente el conocimiento de nuestra riqueza cultural. Entonces, visitar nuestros recintos arqueológicos tiene que ver con nuestra riqueza cultural y por ende tiene que ver con educación. Alguien de ustedes me puede decir, oiga, doctor, pero usted ya está estirando mucho la liga, porque pues ir a tomarme unas fotos ahí con mi sombrero y todo allá a Palenque, pues ¿qué tiene que ver con cultura? Bueno, ¿o qué tiene que ver con educación? Perdón, pero el concepto de educación yo no lo puse en la Constitución, ese ya está puesto, es un concepto muy amplio. Al ser un concepto muy amplio, permite esto. Les voy a poner otro ejemplo. La CONAPRED solicita, insisto, todos estos son casos ya resueltos. La CONAPRED solicita, perdón, veo que Salomón tiene la mano levantada. ¿Querías comentar algo, Salomón? No, se quedó solamente. Ahora, la CONAPRED solicita que se le permita realizar una campaña de difusión orientado a la no discriminación, a no discriminar. Creo que todos estamos de acuerdo que es una función de la CONAPRED de buscar que no haya discriminación. Todos estamos de acuerdo que la discriminación está prohibida por el artículo 1º constitucional. O sea, creo que podemos estar todos de acuerdo, todas y todos de acuerdo con eso. Pero imagínense que ustedes son los consejeros del INE y las consejeras del INE tienen que resolver esto. Entonces, no basta con que esté en la Constitución, tiene que estar dentro de las excepciones. ¿En qué excepción lo metemos? ¿Podría ser salud? ¿Por qué en salud, compañera? Muy interesante, ¿por qué en salud? Bueno, pues también tiene que ver con la salud mental, no solamente la salud física. La discriminación afecta directamente al entorno mental de una persona. Muchas gracias, Abril. La verdad es que Abril nos presenta un panorama muy interesante en el que coincido. Yo desde luego no conozco la ciencia de la psicología, pero creo que podemos afirmar que la discriminación provoca pues una afectación psicológica en las personas que viven esta discriminación. Entonces podríamos vincularlo con salud. Sin embargo, el INE, al aprobarlo, lo vinculó también con educación. También con educación. ¿Por qué lo vinculó con educación? Porque el artículo 3 constitucional, cuando habla de educación, dice que debe de promover los valores del ser humano y la no discriminación. O sea, derechos humanos. Entonces, ahí entra. Es una campaña que se vincula con educación. Alguien aquí me puede levantar la mano y me diría, oiga, pero no lo está solicitando la Secretaría de Educación, lo está solicitando la CONAPRED. Eso es cierto. Pero, a ver, eso, o sea, lo importante es el contenido, no quién lo está solicitando. ¿Se fijan? O sea, no importa que, o sea, lo está solicitando la CONAPRED porque tiene facultades para eso, para la cuestión de la discriminación. No tiene que ser la Secretaría de Educación. Ahí les va otro asunto, otro caso. Insisto, son puros casos. Infonavit. El Infonavit solicita que se le autorice una campaña para continuar, para difundir que las y los trabajadores hagan uso de sus créditos Infonavit. ¿Cómo lo ven? Integrantes del Consejo General del INE. ¿Lo aprobamos o no lo aprobamos? ¿Entra o no entra? Y si alguien me dice que entra, ¿en cuál entra? Nayeli, adelante, Nayeli. En protección civil. ¿Pero dónde está el caso de emergencia? Bueno, es que proporciona protección y asistencia a la ciudadanía, porque independientemente que vaya a ser el recurso de usos personales, va a adquirir una vivienda donde posteriormente se le pueda dar seguimiento a casos de protección civil, no sé, disminuir un riesgo, prevenir situaciones de peligro. Esto podría salvar vidas, porque a lo mejor está viviendo en una condición no digna y la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Entonces yo sí lo encuadraría en protección civil como una forma preventiva
para que no se deteriore su salud, también podría ser. Gracias, Nayeri. Entonces, Nayeri nos lo encuadra en dos, en protección civil y salud. Muchas gracias. Adelante, Abril. Creo que podría entrar en educación financiera específicamente, que es lo que hace, por ejemplo, hoy en día Conducef, a brindar educación financiera para tener buenos desempeños digamos, de los individuos, de las finanzas de los individuos y evitar problemas a la larga, o sea, es educación como tal. Gracias, Abril, muchas gracias. Cristian, creo que habías levantado la mano, no sé si querías opinar. No ves tu micrófono, porfa. Perfecto, sí, igual comentaba que podría entrar en el ramo de salud o en el ramo de información, pues una campaña que es información necesaria, ¿no? Para las personas, ¿no? En atención a, pues, el artículo 4, ¿no? De ese derecho, ¿no? De tener una habitación, ¿no? Que en cualquier momento, pues, se pudiera usar esa campaña, ¿no? De información. Muchas gracias, Cristian. Yo creo que podemos ir detectando que hay un problema, ¿no? Como lo veíamos en el caso de discriminación y ahora en este. A ver, ¿hay un derecho a la no discriminación? Sí. ¿Hay un derecho a la vivienda digna, como bien dice Nayeli? Sí. Pero la excepción constitucional, a ver, es que la disposición es de naturaleza constitucional, entonces no puede ser inconstitucional en sí misma, ¿no? Entonces, la disposición constitucional no dice como excepción todo lo que tenga que ver con derechos humanos. No lo dice. Yo no sé si debería decirlo o no. Esa es otra discusión. El chiste es que no lo dice. Entonces, nos circunscribe a las 4 excepciones que vimos. Campañas de información de las autoridades electorales, salud, educación y protección civil en caso de desastres. Entonces, no basta que nosotros digamos, es que es un derecho constitucional, porque entonces el INE o el tribunal nos van a decir, sí, pero la excepción de la propia Constitución, e insisto, una disposición constitucional no puede ser a sí misma inconstitucional, es un absurdo. Bueno, no vamos a entrar en Honduras, pero es un absurdo, ¿no? No está esa excepción, no está la excepción de derechos humanos, entonces tenemos que encuadrarla. En este caso específico, la verdad es que cuando yo lo estudiaba, yo coincidiría con Nayeli, yo creo que es un tema de salud. Yo, Octavio Vado. ¿Por qué razón? Porque la Constitución dice de derecho a la vivienda digna, pero también ustedes recordarán que los códigos civiles de los estados, cuando regulan el tema de los arrendamientos, dicen que solamente se puede rentar un lugar que sea salubre. O sea, por ejemplo, una casa infestada de ratas no la puedes rentar. O sea, una casa carcomida por la humedad, con hongos en el techo, que para eso sirve el agüita con cloro, por cierto, para matar esos hongos, pues tampoco la puedes rentar, porque afecta a la salud. Yo creo que pudiera ir por salud. Sin embargo, esta petición del Infonavit, que se aprobó favorablemente, no fue por salud, sino fue por educación. Y curiosamente, no por la educación financiera de la que nos hablaba Abril, sino porque el artículo 3º constitucional habla de la educación, y ustedes recuerdan que habla de la democracia, y dice que la democracia es una forma de vida basada en el constante mejoramiento del pueblo. Una forma del mejoramiento es que tú vivas mejor, que tú vivas, ya no rentes una casa, ya tengas tu casa. ¿Se fijan? Entonces, por ese lado entró en la excepción de educación. Me hago cargo. Alguien de ustedes me podría decir, oiga, doctor, pero ya eso está como que es muy long shot, ¿no? Quien les guste el americano es un Holy Mary, ¿no? A ver si lo atrapan. Pero es que, insisto, el problema no es del tribunal, el problema no es tampoco del INE, es cómo está redactada la Constitución. O sea, está redactada con esas amplitudes. Oiga, y no cree que debería, bueno, puedo yo creer muchas cosas, pero aquí no estamos en un seminario hablando de reformas constitucionales, estamos en un diplomado hablando de los procedimientos a seguir en materia de propaganda gubernamental. Otro caso más, a ver cómo lo ven, insisto, ya son casos más complicados. Pronósticos para la asistencia pública. Los pronósticos para la asistencia pública. Solicita que se le permita seguir con la campaña para que la gente compre los pronósticos. Vayamos ahí a los pronósticos, ¿no? Lo compremos. ¿Cómo lo ven? ¿Se aprueba o no se aprueba? ¿Entra o no entra en alguna excepción? Adelante, Susana, con gusto.
Perdón, Susana, al menos yo no te escucho, no sé si las compañeras o compañeros te escuchen. Ahí está tu micrófono apagado. Ahí está apagado. Ok, claro, te esperamos, no te preocupes. Es un caso interesante el de pronósticos. Bueno, a mí es más interesante. Dice, debe ser un problema con mi audio. Si quieres escribirlo, Susana, y le damos lectura. Si alguien más quiere, antes, en lo que Susana nos pone aquí su intervención, ¿alguien más que quiera opinar sobre esto de pronósticos para la asistencia pública, si se permiten o no se permiten? Dice, creo que no debe ser aprobado porque me parece que es recreativa la actividad. La verdad es que es muy interesante lo que dice Susana, porque hasta podríamos decir, no, es que está mal, se presta para la ludopatía, ¿no? O sea, la gente que tiene el vicio, la compulsión de jugar, ¿no? No, y ahí pierden dinero. Yo recuerdo un compañero en la carrera, esto que voy a platicar, insisto, es cierto, ¿no? Decía que había encontrado un método para ganar en los pronósticos. En alguna ocasión nos lo explicó, yo no lo entendí, yo nunca he jugado, entonces no lo entendí. El hecho es que le metí una a la nota, nunca sacó nada. Pero bueno, a lo mejor era ludópata, ¿no? A lo mejor era ludópata. Entonces habrá quien diga, no, pues eso la verdad es que nunca se le voy a permitir, porque se presta a la ludopatía. Sin embargo, se autorizó. Y pasó hasta por tribunal, y se autorizó. ¿Y saben por cuál? Por salud. Por salud. Y estaríamos pensando, pues, ¿cómo por salud? Licenciado, pues, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque nuestra definición de salubridad, de salud y de salubridad que tenemos en la Constitución es tan amplia como la de educación. Entonces, habla de los servicios de salud y de la asistencia pública. ¿Con qué se financian, por ejemplo, las instituciones de asistencia pública gubernamentales? En buena parte con los pronósticos. Es que el nombre te lo dice, pronósticos para la asistencia pública. El dinero que se gana de esos juegos se va para salubridad y asistencia. Así está legalmente establecido. Por eso se llama pronósticos para la asistencia pública. Entonces, el concepto de salubridad abarca sí las camas, sí las vacunas, sí las jeringas, sí el personal médico, pero también los recursos económicos necesarios para que se brinden esos servicios. Y parte de esos recursos proviene de pronósticos para la asistencia pública. Entonces, fíjense, el caso de juego, en este caso de juego, se permite por un tema de salud. Nos vamos acercando al final y quiero dejar un espacio para preguntas, comentarios. Quiero platicar el último asunto. Un asunto que primero se autorizó y luego se negó. Fíjense qué interesante. La primera vez que se solicitó les dijeron que sí y la segunda que no. Que es un programa de difusión de la primero PGR y luego Fiscalía General de la República respecto al sistema acusatorio penal. La primera vez que se solicitó, se autorizó y se dijo, es un tema de educación, porque ha cambiado el sistema de justicia y entra en educación porque implica conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y estos nuevos procedimientos. Se autorizó. Pero ustedes recordarán que cuando se hizo la reforma constitucional en materia del sistema acusatorio en materia penal, se hizo hace muchos años, como 10, ¿no? Más o menos. Y se estableció una vacatio legis muy amplia, muy larga, para que las autoridades se fueran capacitando y las leyes se fueran adecuando y todo ese tipo de cuestiones. Cuando se vuelva a solicitar que se permita esa campaña, las autoridades electorales dicen, no, ya no, porque esto ya se informó. O sea, el hecho de darlo a conocer como algo novedoso era hace 8 años. Por eso se autorizó. Ahorita ya no es necesario, porque ahorita ya tiene mucho tiempo que esto se ha estado difundiendo, se han hecho las adecuaciones, ahorita ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Entonces, bueno, estos son algunos de los casos que yo les he querido comentar aquí. Insisto, en la lámina vienen, en las láminas que ustedes pueden visitar vienen vienen algunos otros casos, pero estos son los que me parecen a mí los más simbólicos.
y el procedimiento a seguir por parte del INE para el desahogo de estas consultas. Insisto, no tenemos ahorita ley, seguramente se expedirá una nueva. Yo creo que esta facultad no se le va a quitar al INE, y con independencia de que no tengamos la ley, esto ya se venía realizando antes de esta ley es de 2018, antes de esta ley ya se venía realizando. De hecho, los criterios que hemos comentado son anteriores a 2018, entonces diríamos, regresándome al ejercicio que les he planteado, que una buena práctica sería decirle o responderle a este señor presidenta municipal, decirle, vamos a hacer la consulta, lo vamos a tratar de fundamentar en algunas de las excepciones, pero pues, si nos dicen que no, no hay que hacerlo. Si nos dicen que no, no hay que hacerlo, porque lo que tenemos que hacer es evitar la violación de principios y de mandatos constitucionales. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí. Tenemos un buen tiempo para preguntas, respuestas, comentarios. Entonces, adelante quien quiera hacerlo. Tenemos la manita de Salomón Gorostieta. Adelante, Salomón, te escuchamos. Sí, doctor, es para consultarle a usted y a los compañeros. Estaba checando una publicación de una presidenta municipal de la región, y primero hizo la invitación y se realizó el evento ayer, y hoy ya dice lo siguiente. Dice, ayer realizamos el primer foro de diversidad sexual, en el que diversos profesionistas compartieron su conocimiento y experiencias sobre asuntos de identidad de género, sexualidad y cultura de la tolerancia. Nuestro compromiso es ser ciudadanos respetuosos con el modo de vida de los demás y crear las condiciones para que nuestra sociedad esté libre de los estigmas relacionados con la diversidad sexual. Y están unas imágenes de la presidenta municipal y del foro que se realizó. Esto para usted y para los compañeros, ¿es válido ahorita con lo de la revocación del mandato o no? Gracias. Muchas gracias, Salomón. No sé si alguien quiera, porque Salomón nos interpela a todas y a todos, si alguien quiere hacer algún comentario. ¿No? Bueno, sí, levantó la mano Abel. Adelante, Abel. Yo creo que conforme a lo que hemos estado viendo, de que realmente, aparte de que está informando de la realización de ese acto, pues tiene un eslogan que lo quiere posicionar, entonces yo considero que sí es propaganda gubernamental. Muchas gracias, Abel. Aquí vi que hubo un comentario, Susana dice, considero que es válido porque está informando. No sé si quieras profundizar, Susana, en tu comentario. Bueno, a ver, yo diría lo siguiente, si me permite, Salomón. Desde luego no puedo emitir una opinión más allá de lo que Salomón nos comenta, porque pues el caso lo desconozco, y desde luego la opinión que voy a dar no puede tomarse como algún tipo de antelación de cómo podría resolver un tribunal, para nada. Lo que yo diría es que tendríamos que ver varias cosas. Primera, la realización de ese acto era un acto, por ejemplo, ordenado en alguna sentencia para reponer algún procedimiento de una política pública o de algún reglamento donde debió haberse dado una consulta y no se hizo. Ese sería un tema que yo me preguntaría, porque podría ser. En ocasiones los tribunales, incluso la Corte, ¿no? Constantemente están diciendo, esta ley es inconstitucional porque no hiciste el procedimiento de consulta que tenías que hacer. Entonces, ese sería el primer cuestionamiento que yo haría. No podríamos saberlo ahorita, pero digamos, sería un elemento que yo tomaría en cuenta para analizar el asunto. Segunda, a ver, una cosa es informar la realización de un evento y otra cosa es posicionar a la autoridad respecto de ese evento. O sea, una cosa es decir, vamos a celebrar tal foro, o sea, el foro de las diversidades, y otra cosa es decir, vamos a celebrar el foro de las diversidades porque somos un municipio amigo de la diversidad, de la comunidad, y porque siempre vamos a estar. ¿Se fijan que ya hay un discurso? ¿Se fijan? Son dos cosas distintas. Informar es decirte algo que se pretende veraz. O sea, el foro se va a celebrar tal día. Lo otro es posicionar en el ideario colectivo la conducta o la posición, perdón, la repetición de la autoridad.
Esa es la parte que habría que analizar. Entonces, esa es la parte del mensaje en la que yo me centraría. Pero además, yo me centraría en analizar, con independencia de esa parte del mensaje, yo me preguntaría, ¿en qué excepción entra? Porque, insisto, aquí no tenemos que estar todo el tiempo con las excepciones. ¿En qué? O sea, vamos a suponer que venía una denuncia, yo tuviera que contestar la denuncia, yo tendría que contestarla diciendo, entra en esta excepción. ¿En qué excepción entra? En este momento no lo tengo claro. O sea, entra en la excepción de educación, entra en la excepción de salud, no sé, a lo mejor, pero yo tendría que construir el argumento. Porque no basta que yo diga, pues es que hay que estar en contra de la discriminación. Sí, claro que hay que estar en contra de la discriminación. Claro que hay que hacer actos en contra de. Estoy totalmente de acuerdo. Pero pero tú estás haciendo, o sea, tu problema no es el acto, tu problema es la difusión del acto. Tiene que entrar en alguno de los supuestos de excepción. Pues tenemos que encuadrarlo, a ver en cuál lo encuadramos. Ahorita de bote pronto, Salomón, pues yo no tendría claro si pudiéramos encuadrarlo en uno o en otro, pero sí me queda claro que si viniera una denuncia, pues se tendría que construir la resolución desde esto. A ver, ¿entra o no entra en alguna excepción? Y también el comentario de Salomón me permite señalar algo. A ver, hay veces que la autoridad dice, bueno, sí, publiqué un tuit, pero pues ese es de mi cuenta personal. A ver, pero usted en su cuenta se está identificando como presidente municipal de Chingahuapan. O sea, se está ostentando como autoridad. O usted en su cuenta está compartiendo información de la de autoridad. Tal fecha inauguramos tal cosa, tal fecha hicimos tal acción. Entonces, usted también tiene que tener cuidado y cumplir con el mandato constitucional. Entonces, esa sería mi respuesta, Salomón. Sé que fue un poquito larga, pero bueno, es un poquito el contexto de cómo tendríamos que resolverlo. Muchas gracias. Veo que Ernesto nos publica que si se está escuchando. ¿Ustedes sí me escuchan? ¿Sí? A lo mejor es un tema Sí. del audio de Ernesto. Fernanda Ríos, adelante, Fernanda. A mí me surge una duda de propaganda gubernamental, sobre todo con los espectaculares que de repente se ven de funcionarios públicos. En este caso fue un diputado del estado de Michoacán, pero el espectacular era de la revista ¿Quién? Y ya sabes, ¿no? Padre ejemplar. No se impugnó, pero me ha tocado ver muchos de esos asuntos, ¿no? Y ellos, pensaría yo, creo que ellos se defenderían, pues es mi vida personal, ¿no? Soy padre ejemplar, no estoy resaltando mis labores como diputado, pero a su vez, él después contendió para presidente municipal. Y esos espectaculares sí se dieron al mero inicio del proceso electoral y no en campañas, pero sí se deben de haber dado antes de diciembre y a mejor enero, cuando todavía ni se sabía si iba para candidato o no. Y ha habido muchos asuntos que usan las revistas y supuestamente la revista es la que paga esa publicidad. Muchas gracias, Fernanda. Sí es cierto, lo que tú comentas es muy común, ¿no? De hecho, ¿no se han fijado que a veces, no digo que en todo el país, vienen elecciones y empiezan a aparecer revistas y periódicos que uno no conocía? Y de repente le llega una revista que uno nunca había visto y te dice, año 25, número 40, ¿no? Y tú dices, pues yo pensé que era año 1, número 1, porque nunca la había visto, ¿no? Y pues a lo mejor te dan un tiraje muy chiquito y no me habían llegado, ¿no? Pero sí, esto sucede, ¿no? A ver, yo lo que diría es que ahí se tiene que analizar, a lo mejor más que es una cuestión de propaganda gubernamental, que podría ser, pero más bien es una cuestión de promoción personalizada. Entonces, por ejemplo, un elemento que resulta ahí muy relevante es la proximidad con el debate electoral. O sea, se da en proceso electoral, que es el caso que tú nos comentas, y mientras más cerca se dé, por ejemplo, la etapa de precampañas o de la etapa de campañas, se va fortaleciendo, se va robusteciendo la presunción de que tenía la intención de posicionar al funcionario en vistas a las elecciones. Entonces, sería uno de los elementos que tendríamos ahí muy claramente que considerar. Ahora, por otro lado, también existe el derecho del medio de comunicación, pues, a presentar las noticias de la manera, las noticias que le parecen relevantes y de la manera que le parece relevante. Porque el medio de comunicación te puede decir, ¿por qué entrevistaste a este diputado? Pues porque es muy conocido. A lo mejor sin mayor otro sentido, ¿no? Y puede ser una situación
digamos, real. Entonces hay que evaluar todos esos parámetros. Y, por ejemplo, ahí es muy importante evaluar el contenido de los dichos. Yo recuerdo un caso que me tocó de una diputada local. La entrevistan en una revista de estas también de sociales, ¿no? Le hacen la entrevista, esas típicas entrevistas de color, ¿no? Pero dentro de la entrevista de color ella sí posiciona pues, su idea de reelegirse y demás. Y esta revista sale una semana antes del inicio de campaña. O sea, lo hubiera dicho una semana después y probablemente no hubiera habido problema, pero lo hizo una semana antes y lo reconoció. Entonces, ¡pum! ¡Pum! La sanción. Ahora, el problema no fue de la revista, porque el periodista puede preguntar lo que quiera, ¿no? El problema fue de la diputada, que contestó lo que no debía haber contestado, o que debía haber contestado de otra manera. Entonces, la sanción vino sobre la diputada. A mí me dio la impresión en ese asunto que ella estuvo mal asesorada, que alguien le contó mal los plazos y le dijo, ya se puede, porque se equivocó exactito por una semana. Y la ley en ese entonces no te establecía fechas ciertas, sino te decía, tantos días antes de, tantos días antes de, tantos días antes de. Entonces tenés que contar hacia atrás. O sea, a mí me dio la impresión, pero esto nunca lo corroboré, que alguien le contó mal los plazos y no checaron el calendario electoral y pues se le fueron ahí las cabras, ¿no? Muchas gracias, Fernanda. Una más, si alguien tuviera alguna otra inquietud. Bueno, no siendo así, yo les agradezco mucho estos 2 días de sesión. Les agradezco que me hayan esperado a concluir la otra clase y venir por aquí con ustedes. Si quieren profundizar en esto, en el número 45, que es el último número de la revista de investigaciones jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, el número 45 de la revista de investigaciones jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, que es el último número, ese que acaba de salir en enero de este año, me publican un artículo solamente sobre esto, exactamente sobre propaganda gubernamental, que básicamente borda sobre lo que aquí hemos estado platicando, aunque con una perspectiva más de justicia constitucional. Pero es simplemente la referencia. De mi parte no me queda sino agradecer su amable, puntual asistencia, su gentil comprensión a los problemitas por ahí que tuve, y que por lo mismo dejé de presentar, desearles que continúen con salud y que concluyan muy exitosamente su diplomado. Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, compañera. Gracias a usted, doctor. Buen día. Gracias, excelente tarde.